Hemos estado platicando con ustedes, amigas y amigos de la Octava Digital, el caso de este santuario, Black Jaguar, White Tiger, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás realmente de lo que sucede con estas imágenes que vaya que han generado mucha molestia, mucha inconformidad, críticas de tanto jaguares como leones que están en un estado verdaderamente lamentable? Y voy a platicar con el periodista independiente, periodista animal político, Sergio Rincón, quien tiene un hilo muy interesante precisamente en su cuenta de Twitter, @Sergio Rincón. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Buena tarde. Gracias, mi querido Sergio. Oye, pues honrado siempre de platicar contigo y yo lo primero que te preguntaría es precisamente, ¿cuál es la lectura que tú haces respecto a lo que sucede con este santuario? ¿Cómo llegaron ahí precisamente los felinos que ahora están siendo rescatados? Claro, fíjate que estaba hablando con el representante legal de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios, que se llama Christopher Estupiñán, y él me decía que muchos de esos felinos, porque este santuario se especializa en felinos. Él me decía, estos felinos provienen de aseguramientos, de incautaciones de las autoridades, pero cuando uno asegura un animal como es, por ejemplo, hay un ejemplo muy general que entran a un rancho de algún narcotraficante y hay dos leones. Entonces, quien decide el destino final de esos leones, me decía, son las autoridades ambientales federales. Es decir, las autoridades como la Semarnat o la Profepa son quienes, pues sí, sugirieron llevar estos felinos o muchos felinos a ese santuario. Les preguntamos, desde Animal Político, le preguntamos a la Semarnat, le preguntamos a la Profepa, oigan, ¿esto es cierto? ¿Realmente ustedes fueron quienes llevaron a muchos de esos felinos a ese sitio? No tuvimos respuesta, pero hablando con muchas fuentes que saben de fauna silvestre, lo que nos decían es que en efecto el reglamento interno de la Semarnat en su artículo, ahorita te digo al artículo en específico, el artículo 32 de su reglamento interno dice que la Dirección General de Vida Silvestre, que depende de Semarnat, que es de Semarnat, es la que define el destino de todas las digamos, de todas las especies, de todos los ejemplares que se encuentran asegurados o decomisados, y es quien define, básicamente, es decir, lo que nos decía este abogado era cierto, o sea, realmente las autoridades ambientales federales son las que definen a dónde se van estos felinos, y eso fue como la primera pregunta del por qué hacían ahí, ¿no? Por qué estaban ahí tantos animales que son más de 200, son más de 190 felinos de todo tipo, jaguares, tigres, pumas, pues necesitan cierto cuidado, cierta regulación, ciertos permisos, que no cualquiera los tiene, ciertas condiciones, y el abogado de esta organización se preguntaba hoy, la Profepa los llevó, pero no se dieron cuenta que no había jaulas específicas, no había espacios, no se dieron cuenta de las condiciones, porque eso no solamente lleva un año, ellos llevan investigando, esta asociación lleva investigando 2 años las operaciones de este santuario. Y de hecho, ellos presentan la denuncia, yo pude ver la denuncia que hicieron ante la Fiscalía General de la República hace una semana, y decían tal cual, o sea, ellos llevaban desde hace 2 años tratando de convencer a empleados que les dijeran, oigan, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está ocurriendo dentro de esto? Y hasta que en marzo pasado un ex empleado pues les empieza a contar el horror de lo que se veía allá adentro, ¿no? Les empieza a explicar que había animales que no les estaban dando de comer, que estaban deshidratados, pésimo estado de salud, que había heridas expuestas, porque al tener hambre, muchos, de hecho yo pude ver videos muy dolorosos, donde, por ejemplo, leones están comiendo su propia cola. Mm. A esto se suma la denuncia, una parte de la denuncia muy interesante porque muchos de los animales que morían los utilizaban como alimento para dárselo a otros ejemplares. Y a esto se suma, que también nos lo contó el abogado y está en la denuncia, hay un posible, digamos, fosas donde animales que quizá murieron de enfermedad fueron enterrados ahí, pero lo que nos dice el abogado en la denuncia,
que tal es el caso que no había regulación, que estos animales muertos nunca fueron reportados a la autoridad, porque cuando se muere un animal de este tipo, en todo caso de causas naturales, se tiene que reportar todo. Y entonces, no sabemos, digamos, lo que vemos ahorita de los 200 animales puede que sea la punta del iceberg, porque no sabemos cuántos animales murieron, no hay un registro de si se murieron por enfermedad, por negligencia, por lo que sea, ¿no? O alguien los mató, incluso, no lo sabemos, no sabemos de qué grueso es el calibre, pero incluso en la denuncia se pide que se investiguen estas fosas, donde posiblemente hubo huesos, restos y demás de los animales. Oye, Sergio, los empleados en la investigación que presenta el Animal Político, destacas la declaración precisamente del abogado que abiertamente te dice que los empleados tenían miedo hasta de hablar, es decir, es un proceso, como bien me lo señalabas, largo, no de ahora precisamente, y un deterioro constante, sistemático. Sí, ellos decían, bueno, también hay una parte donde menciona el abogado que tenían miedo, exactamente no sabíamos en qué constaban estas amenazas, porque nos decían estaban amenazados, pero no sabemos hasta ahorita en qué consistían en esas amenazas por parte de los directivos de este santuario. Si era no solamente un asunto de despido o era un asunto más grave o incluso legal, no lo sabemos hasta ahorita, pero sí nos decían que ellos tenían miedo los empleados cuando se acercan, porque llevan 2 años documentando esto, e incluso en la denuncia se anexan fotos, videos, de todo. Poco a poco fueron recopilando esto y esta denuncia la van a ratificar esta semana, porque todavía no se gira orden de aprehensión y nada, todavía estamos como iniciando esto. De hecho, la propia Profepa, lo que sí me contestó Profepa es que ahorita se siguen haciendo las inspecciones y ver, digamos, lo que quieren es generar buenos elementos digamos, tener en todo caso, que denuncien una denuncia muy firme. Y por eso se están tardando, porque también ahorita están estabilizando a los animales, curándolos, dándoles de comer, revisando digamos, todo lo administrativo y también inicialmente estaban viendo de dónde los iban a dejar, ¿no? Porque estaban coordinando con otros zoológicos y demás, que ahorita la organización que denunció es la que ayer emitió un comunicado, sí se va a encargar digamos, darles un destino, buscarles un hogar a todos estos felinos y otras especies, porque se encontraron también 17 monos y 2 coyotes. El tema de este santuario, entiendo, ¿cómo están sus papeles, Sergio? ¿Está regulado, no está regulado? Me imagino que al tener una relación con la Profepa, pues se supone que tendría que estar en regla. ¿Cuál es la situación con este santuario? Claro, lo que nos dice Profepa en sus comunicados es que antes había una UMA, o sea, una unidad donde sí se podía tener como este tipo de especies, pero en su comunicado dijo que cuando llegaron ya no estaba operando esta unidad de control animal, ¿no? De control de especies, de este tipo de especies. Y lo que nos dice esta organización, su representante legal nos dijo que de plano no existían documentos, no existía nada de regulación, de plano operaban sin ningún documento. Eso es lo que nos dice esta organización. En tanto, pues el dueño ha dado algunas declaraciones, el fundador ha dado algunas declaraciones donde dice que pues todo estaba en regla, si bien habían percibido menos dinero y por eso había animales que llegaron incluso en malas condiciones o estaban en malas condiciones, pero que ellos intentaban siempre rescatarlos y demás, y pues ese es un poco de lo que lo que ha dicho públicamente o a medios de comunicación el fundador de este santuario. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿quién es este personaje? Si hay información de dónde procede, si hay antecedentes de cómo manejaba este santuario, ¿quién es él? Hasta ahorita lo que se ha publicado realmente es un tipo que, de hecho en la propia denuncia, hablan que legalmente él es el fundador, él incluso estaba al frente, legalmente, según la denuncia, estaba al frente. También había un asunto de que él pedía como ayuda a donativos que llegaron a ser bastante altos y que no se sabe dónde es ese dinero. Por eso en la denuncia se pregunta dónde quedó ese dinero. Es hasta ahorita lo que sabemos, de mi parte, es lo que se ha publicado y lo que pude ver en la denuncia. Oye, mi querido Sergio, a final de cuentas, ¿cuál es el panorama? Ya nos explicabas que se le busca, obviamente, pues destino, por supuesto, a estos animales. Se busca recuperar a la gran mayoría de ellos, me imagino sus condiciones
de salud y todo ello. Jurídicamente nos das una explicación también de cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Pero ¿qué pasa con la gente que de una u otra manera autorizó que este santuario siguiera operando en estas condiciones y que a final de cuentas permitió que este hombre pues hiciera lo que quisiera, ¿no? Sí, hay mucho por investigar para la Fiscalía General de la República, que es algo que, bueno, pasa en el país, ¿no? Cuando alguien mata un jaguar o demás, a veces no se llega a la investigación profunda. Eso es algo que a través del tiempo he documentado, pero ahorita se va a ratificar en la denuncia que se investigue a todos los participantes, a todos los, eso me lo explicó el abogado, a todos los funcionarios que permitieron esto, o sea, y realmente es muy identificable quién autorizó, quién sugirió este lugar, por qué no se les investigó, o sea, quién entregó a los felinos. Hay muchas formas de seguir eso y es lo que se va a pedir en la ratificación de la denuncia. Y eso, pues, bueno, va a tomar tiempo para la fiscalía, pero pues ya corresponderá a la fiscalía que nos dé esto, ¿no? Y nosotros desde el periodismo pues, seguir a ver quiénes favorecieron, en todo caso, si hubo omisiones, si hubo complicidad. Aún no lo sabemos, pero bueno, eso ya lo determinará la fiscalía. Mi querido Sergio Rincón, periodista de investigación animal político, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Jesús, muchas gracias, que estés muy bien.